una vez más conectados a través de esta sintonía de Zoom para traer nuestro estudio bíblico, nuestro seminario, gloria al nombre del Señor, y que espero en el Señor que cada uno de los que estamos participando en dicho seminario, pues podamos sacar el mejor provecho a estas discusiones que llevamos a cabo con el objetivo de que le demos amor a la palabra y veamos que hay mucho que aprender, ¿verdad? Esto es eh, abriendo solamente el apetito. Yo sé que muchos de los que están acá dominan mucho de todo esto que nosotros tratamos, pero nunca está de más, ¿verdad? El conocimiento, Ajá. el poder Voy a sacar participar, el el micrófono. poder, eh, La cámara. aleluya. El hermano Biblio tiene el micrófono abierto. De poder participar y aprender. ¿En Este serio? programa que nosotros estamos llevando a cabo, eh, dimos una impartición en nuestra iglesia hace un año y vamos a estar graduando a un grupo para el 26 de julio. Vamos a tener nuestra graduación de este curso intensivo que dimos y ha sido aprobado por la Universidad Giovannici y todos los que participaron pues en este taller, en este seminario, pues van a salir con un grado de técnicos en teología y con un año más pues optan con la licenciatura en teología. Y de ahí pueden seguir para abajo en doctorados y demás. Así que yo espero que no lo vea a la ligera, que usted pueda aprovechar este tiempo, pueda aprender, pueda poner a generar las neuronas teológicas en el nombre del Señor y que podamos ser altamente bendecidos y que el conocimiento que nosotros podamos adquirir acá lo podamos poner en práctica. Habrán cosas que algún día yo le toque que no es para que usted corra a enseñárselo a otra gente, es simple y llanamente para que usted lo piense, lo analice, gloria al nombre del Señor, y pueda ver que hay muchas opciones en el mundo de la teología. Les recuerdo que Dios no es teólogo. La teología es una función del hombre para realizar estudios. Cuando estemos dando, cuando entremos a la etapa de la teología propiamente dicho, pues yo le voy a explicar un poquito del origen de la teología y demás. La espiritualidad está por encima de la teología y hay cosas espirituales que el mundo teológico no puede explicar. Si lo encerramos en el mundo teológico, es probable que no tengamos una explicación espiritual Sí. para lo propio. Así que la palabra de Dios es la que nos da la base, es la jurisprudencia, amén, de las cosas que nosotros necesitamos saber para poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta parte que estamos tocando de los principios del universo y demás, todos, todas son teorías, teorías. Entonces, la teoría nuestra, como les hablé hace unas semanas atrás, unas clases atrás, la teoría nuestra es la teoría creacionista y se recibe por fe. Amén. Así que igual que cualquier otro tipo de teoría, aún la evolución, la evolución, la del Big Bang, cualquier otro tipo de teoría en la que se establezca fundamentos para el origen del universo,
debe recibirse por fe. Por tal razón, no deben de ser maltratados. Hermana Johanny, Yo lo hermana tengo Johanny apagado. Aquino tiene su micrófono abierto. Ok, ahora sí. Bien, entonces, eh, todo debe recibirse por fe. Amén. Entonces, así que vamos a ejercitar nuestra fe. Hoy, pues vamos a tratar de compartir, ah, acerca de Noé, no, de Adán y Eva. Creo que ahí fue que nos quedamos. ¿Eh? Eh, Vimos, La ¿verdad? pica. La, Sí, pues yo estoy la cogiendo creación. clases, Ok. un seminario que tenemos nosotros los lunes. Hermana Adelaida, al micrófono, por favor. Gloria a Dios. Muy bien. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Ok, perfecto. Muy bien. En el capítulo 2 de Génesis, tenemos lo que llaman, algunos llaman la otra creación. Otros teólogos explican que el capítulo 2 es un detalle de la creación del capítulo 1. Un enfoque en puntos claves de cómo fue la creación específicamente del hombre y de la mujer de Génesis capítulo 1, versículos 26. A algunos teólogos, estudiosos, críticos judíos entienden que cuando Dios creó a Adán, oiga bien, estas son teorías y es importante que usted las oiga para que cuando la oiga por ahí no le suene descabellada. No tienen ningún fundamento. Todas son teorías especulativas teológicas, especulación teológica, como hay alguien por ahí que habla de un Génesis cero, como hay alguien que habla también de que hubo un diluvio antes que el diluvio de Noé. Pero todo eso son especulaciones teológicas que podemos oírla, pero no la podemos dar por cierto, porque no tenemos un asidero de las escrituras que puedan darnos luz en esto. Y hay otros textos de la escritura que también aparecen dentro del listado de lo que son textos oscuros, donde se necesita un gran ejercicio mental y amplitud teológica para poder entender algunos textos que son llamados textos oscuros. En el capítulo 2 de Génesis, como les decía, en el versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El verso 2 dice, y acabó Dios en el día, en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día. Y reposó el séptimo día. Lo que nos está indicando que ya toda la creación del Señor fue hecha y el Señor terminó todo lo que había establecido. Entonces comienza a dar el detalle de cómo el hombre fue creado. Aquí hay una verdad espiritual, cuando dice que Dios reposó en el séptimo día, descansó. Por tal razón, Él descansó de todo lo que hizo. Y cuando dice que descansó de todo, es de todo. Por eso la fe nuestra
debe crecer cada día en entender ese texto que Jesús nos enseña de que no nos afanemos, porque ya el Padre descansó de toda su obra. El milagro tuyo ya está hecho. Todo lo que el Señor ha hecho para ti ya está construido. Solamente nos falta fe para recibir. Un segundito. Perdonen mis hijos, que fue una tormenta que pasó en mi trabajo, pero ya gracias a Dios todo está viniendo en control. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, ya Dios descansó. Por tal razón, usted y yo debemos estar alerta a lo que Dios tiene para nosotros. Él no está haciendo cosas ah, para entretenernos, sino que ya todo lo que Él iba a hacer para ti está hecho. Solamente nos hace falta tener fe para recibir. Entonces, después que el Señor descansó, dice que en el versículo 4, entonces comienza a dar los detalles de los orígenes de los cielos y de la tierra. Y habla de las plantas, del campo, habla de la hierba, habla del campo antes que naciese todo. Dice, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, da detalles de que era un vapor, ¿verdad? De agua que regaba la faz de la tierra. Y entonces en el versículo 7, ahí dice que formó al hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y físicamente y químicamente está demostrado que varios de los elementos de la tierra también están en el cuerpo del hombre. ¿Ok? Ahí no dice que si hizo un muñeco o como algunos decimos, ¿verdad? Que no, no, no. Textualmente Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí el Señor crea a Adán. Entonces Adán recibe el alma, y comienza a dar testimonio de ser un ser viviente. Lo que le da vida al hombre es el soplo de Dios, el alma, ¿verdad? El cuerpo estaba allí y podríamos decir inerte, y el Señor sopló sobre él y le dio y él recibió de lo que su creador tenía, porque anteriormente decíamos que fue creado a imagen de Dios, lo creó, imagen y semejanza. Y como yo sé que ustedes son personas altamente educadas y conocedoras de la palabra, sabemos que cuando hablamos de la imagen y la semejanza, no estaba hablando si era morenito o blanquito, no, nada de eso, sino que el hombre adquirió el carácter de Dios, la voluntad, ese, ese, esa habilidad de poder decidir, de tomar decisiones, y poder ejercer autoridad.
Entonces el Señor le dio al hombre la autoridad, le dio el mandato de que gobernara, de que subyugara la tierra y lo plantó en un huerto, ¿verdad? En un huerto en Edén, al oriente, lo que significa que en Edén había un huerto y en ese huerto pusieron al hombre y dice que lo plantó allí, ¿verdad? Y allí estaba el hombre ejerciendo la tarea que Dios lo había mandado, a ponerle nombre a los animales y así sucesivamente. Entonces viene lo bueno. ¿Y qué era lo bueno? Dice que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Versículo 18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia. Ok, aquí es muy importante porque yo sé que ustedes que caminan en las redes habrán escuchado a maestros decir que Adán copuló con los animales para tratar de hallar ayuda idónea para él. Y esta aberración que ellos ejecutan, que ellos dicen, es basada en ese texto del versículo 19, ¿verdad? Porque dice allí que el Señor formó toda bestia del campo, pues de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, esto hacen un juego de palabra, hacen un juego de hermenéutica y quieren traer esta aberración de decir de que Adán tuvo copulación con los animales, a lo que altamente nosotros estamos opuestos, no aceptamos esta interpretación teológica de que los animales hayan sido traídos a Adán, como dice el texto, para que Adán le pusiera el nombre. Y eso hizo, le puso nombre a todos. Y dice que no se halló ayuda idónea para él. Y aquí entonces es que viene que Adán pues entra en ese sueño profundo. En el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí hay mucha también conjeturas teológicas y de aplicación espiritual. Una de las preguntas que hacen es, ¿y dónde Dios hizo a Eva? ¿Dónde Dios hizo a Eva? Porque dice que tomó la costilla, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Hay un predicador que dice que la hizo en el cielo, que por eso la mujer no es de la tierra, que la mujer es del cielo, que tiene más sensibilidad espiritual por el lugar donde ella fue creada. ¿Ok?
pero estas son conjeturas, esas son aplicaciones que dan, pero no tenemos un texto que nos pueda asegurar esta interpretación que se da acerca de dónde fue creada la mujer. Lo que sí es que Dios creó tanto a Adán como a Eva. Hay otra teoría, también judía, creo que se la había compartido a ustedes, de que había otra mujer primero que Adán, primero que Eva, perdón, que era Lili. Yo sé que a lo mejor ustedes han escuchado eso. De hecho, el libro de Isaías la menciona a Lili, y también esto es, estas son teología especulativa y mayormente de la crítica textual judía que hablan acerca de esta mujer Lili, que fue primero que Eva, y dicen que ella como que se portó mal y el Señor la destituyó y le trajo la sustituta a Eva. Esas son, yo solamente le estoy mencionando esas cosas porque estamos estudiando, ¿verdad? La palabra y en algún momento quizás usted escuche a alguien hablar de esas cosas. No se escandalice, esas no son cosas que ni salvan ni condenan. Y de hecho, la mayoría de los pleitos teológicos son por cosas secundarias, ¿verdad? Cosas que no son fundamentales para la salvación del hombre y de la mujer. Así que esto es lo que el capítulo 2 de Génesis nos enseña acerca de cómo el hombre fue creado y dónde fue creado. Sabemos, ¿verdad?, que el Edén, el paraíso, es un lugar que el Señor se encargó de ocultarlo en la tierra. Ahí vamos a ver ahora en el capítulo 3, en la desobediencia de Adán y Eva, cómo ellos son expulsados del jardín, ¿verdad? Del huerto que el Señor le había puesto en sus manos. Y el capítulo 2 y versículo 25, ¿verdad? Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Así que Adán fue creado, era un hombre con todas las capacidades desarrolladas en su nivel cerebral. Nosotros, hermano, solamente usamos mínimamente la capacidad que nosotros tenemos dada por el Señor, mínimamente. Si nosotros usáramos todo el potencial que Dios nos ha dado a nosotros. Oiga, Adán tuvo que ser muy inteligente. Oh, hermano, ponerle nombre a todos los animales. Y el nombre que tienen todos esos animales hasta el día de hoy, hasta los animales que usted no conoce, Adán le puso nombre. Hay teólogos que dicen que Adán tenía la capacidad de aún de bajar al fondo del mar, la capacidad de comunicarse con los animales, de administrarlos. Todo eso tenía un desarrollo mental exorbitante. Me imagino que era fuerte, elegante, digo yo, ¿verdad? En toda su capacidad, pero lo más extraordinario era la capacidad mental de este hombre, que ha degenerado la capacidad mental del hombre, el pecado. Cuando el pecado entra, comienza todo a degenerarse, ¿verdad? Y a tal manera
que el hombre llega a condiciones de dar, como decimos, pena. Ok, ya vimos también el huerto del Edén, donde ellos fueron establecidos, donde fueron puestos un lugar de gobierno. Si leemos también en en el, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, donde hace referencia a un rey y esta aplicación se le ha dado a Luzbel, se le dice que en el Edén estuvo, en la parte de gobierno estuvo, y algunos dicen, ¿verdad?, que antes de que Adán estuviera en el Edén, ya el enemigo, Luzbel, habitaba en el Edén y que él fue expulsado del Edén. Hay muchos teólogos que afirman de que Luzbel no estuvo en el cielo. ¡Ting! Yo sé que, ¿verdad? Yo estoy comunicando, porque no es posible que en el cielo haya pecado. ¿Cómo es posible que en la presencia de Dios se pecara allá arriba? ¿Ah? ¿Cómo era posible? ¿Ok? Además, una de las expresiones que Luzbel dice, subiré. ¿A dónde va a subir si ya le estaba allá arriba? ¿Verdad? Otra cosa, no quería ser Dios, sino quería la posición de la diestra de Dios. ¿Y quién estaba a la diestra de Dios? ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Se habla también en el mundo espiritual de los libros apócrifos que habían tres querubines y que cada uno de los querubines estaban destinados a una de la Trinidad. ¿Ok? El arcángel Miguel era el arcángel que el Padre usaba. El arcángel Gabriel era el del Espíritu. Estoy hablando de suposiciones teológicas, ¿eh? Para que después no digan, el obispo dijo, no, usted analícelo, usted piénselo. Y se dice que el arcángel de Jesucristo era Luzbel. ¡Tin! Silencio. Sigo con el huerto. Entonces, se suponía que el huerto era un lugar de gobierno. Un lugar de gobierno, de gobierno, de gobierno. Y ahí, en ese lugar para gobernar, puso Dios, nuestro Padre, a Adán para que gobernase eh, todo lo que el Señor había creado. Entonces, eh, vemos ahora a un Adán, a una Eva, preciosos los dos. eh, eh, yo no sé cuánto han escuchado a Nicolás Hicks cuando habla de eso, ¿verdad? Que cuando Adán vio a Eva y dijo, y todo eso es mío, bendito sea el nombre del Señor. Una mujer bella, elegante, astuta, con mucha sabiduría, con muchas capacidades, al igual que Adán, y felices, tan felices, estaban desnudos los dos. Y Dios los bendijo y le dijo que fructificaran, que llenaran la tierra. Aquí comienzan también otros tipos de teoría que dicen que ellos, estando en el Edén, tuvieron hijos antes de ser expulsados. Vuelvo y le digo, conjeturas. ¿Ok? Algunos dicen que nada más habían tenido hembras antes de ser expulsados. Otros alegan que habían tenido hijos e hijas y que estaban ahí. Pero no podemos afirmar nada de esto porque la Biblia no nos ha sido totalmente clara en esta situación.
Así que estaba Adán, estaba Eva ahí en su huerto disfrutando sus ríos, su comida. Oye, hermano, una bendición estaban ahí estos dos teenagers. Pero vino la caída. Capítulo 3, capítulo 3 de Génesis nos habla de la caída, de el pecado eh, ah, original, como dicen, del pecado original. Entonces, yo sé que nosotros hemos aprendido por muchos años que el pecado original fue la desobediencia. Entonces, somos adultos y sabemos que no fue una manzana que se comieron, ¿verdad? Que fue la desobediencia. Pero podemos mirar el caso de lo que ocurrió, ¿verdad? Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual digo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente lo primero que hace es llamar la atención de Eva. Cuando el enemigo quiere desviarnos, lo primero que trata de hacer es captar nuestra atención. Luego, ¿y cómo capta la atención de Eva? Con una media verdad. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo pienso que la serpiente como que no sabía en realidad, en concreto, lo que Dios le había ordenado a Adán y a Eva. Y él estaba como por saber qué es lo que es. Entonces, le crea curiosidad a la mujer y la mujer le presta atención y le responde a la serpiente y le dice a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, de los frutos podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocaréis para que no muráis, ¿verdad? Ahí vemos que entonces Eva le declara a la serpiente lo que Dios le había dicho. ¿Qué hizo la serpiente entonces para lograr alcanzar la desobediencia de la mujer? Provocó en Eva duda de lo que Dios había dicho. La duda da a luz la desobediencia. Y si usted entiende que hay un pecado que no es perdonado, si usted entiende que hay un pecado que nunca puede alcanzar perdón, es el pecado de la duda. Porque para usted ser perdonado tiene que creer. Por eso Juan dice que el que no cree ya ha sido condenado. Y una de las batallas que como creyente vamos a tener es que el enemigo siempre va a hacer lo posible para llevarnos a dudar de lo que Dios ha hecho en nosotros.
te va a ayudar, te va a llevar a dudar de tu salvación, de tu integridad, de tu comunión con Dios, de que si la gente te ama. Y la batalla más dura es la duda. La duda. De hecho, en numerología, Satán, los números de Satán dan a entender la palabra duda. Sembró duda en la mujer. O con que Dios ha dicho que no moriréis. No, no van a morir. Lo que él sabe es que él sabe que cuando ustedes coman van a ser igual que él, pero ya ellos eran iguales a Dios, ya ellos tenían la semejanza de Dios. ¿Ok? Y fíjense, si ustedes hacen un poquito de sentido espiritual, el enemigo, Satanás, ataca a Cristo, el segundo Adán, con alma vivificante, usando estrategias similares. ¿Cómo? Comienza a provocar en Jesús duda. La primera tentación, cuando Jesús estaba en el desierto, en el ayuno de 40 días y 40 noches, lo primero que le dice, oh, con que tú eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Y de dónde había venido Jesucristo? Del río Jordán. ¿Y qué había ocurrido en el río Jordán? Se oyó la voz de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado. Y descendió sobre él el Espíritu Santo. Ahora, oh, te dijeron que tú eres el Hijo amado. Ah, si tú eres. Comenzar a crear duda en Jesús. Pero qué bueno que Jesús le respondió con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que aprender a enfrentar la duda. Y hay dos elementos importantes para enfrentar la duda. Y es la palabra y la fe. El apóstol Pablo dijo, creí por lo cual hablé. Tu fe, tu creencia te debe llevar a hablar lo que tú crees. Y no hablamos de una super fe, sino que hablamos de una fe consciente que no se deja arrastrar, por la duda. Tenemos que enfrentar la duda, porque el pecado original, esa es mi análisis, es la duda. Y la duda llevó a la desobediencia. Por años me mantuve diciendo que era la desobediencia, pero no puedo desobedecer si dudo de Dios. Si le tengo fe a Dios, lo voy a obedecer siempre, pero cuando dudo de Dios, lo desobedezco. Y Satanás, su estrategia es provocar en nosotros duda para que nosotros entonces desencadenemos desobediencia a Dios. Y la desobediencia a Dios pues nos aparta del propósito, nos aparta del fundamento que Dios ha dado para cada una de nuestras vidas. Con esta acción de Eva vino la debacle para la humanidad. Pero fíjese que la escritura cuenta que quien pecó fue el hombre, Adán, porque él tenía la responsabilidad. Él era el sacerdote, él era el de gobierno. Yo siempre hago una pregunta curiosa y no sé si alguno de ustedes quizás
se anime a especular un poco conmigo. ¿Qué hubiera ocurrido o qué usted cree que Dios pudo haber hecho si Adán, en vez de morder el fruto, de caer en el juego de Eva, le hubiera dicho a Eva, no, 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 manita, no, 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 el Señor no dijo que no comamos de eso. Yo no, 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 no voy a comer, no, manita. ¿Qué usted creen que hubiese pasado? ¿Quién se anima? ¿Quién cree que hubiese pasado si Adán no come y nada más Eva come? ¿Qué hubiese sido lo justo? ¿Quién me levanta la mano? ¿Quién se atreve a razonar un poquito conmigo? Esto es especulativo. Otilio. Adelante. Bueno, hablando de una especulación, Ajá. bueno, yo lo que puedo entender es que Dios le dio una responsabilidad a tanto a Adán como a Eva. Obviamente el hombre tenía la carga principal sobre la responsabilidad de todo lo que había que hacer. Sin embargo, si la mujer hubiese, eso es Otilio que cree, si Eva Correcto, correcto. hubiese hecho de ese pecado ella sola y Adán no reacciona y peca también, yo entiendo, Otilio Sánchez, que al final Dios hubiese tenido que hacer algo con Eva porque Adán no era responsable. Le hubiese dado otra ayuda idónea. Esa es mi concepción que yo tengo. Ok, muy bien, está bueno. Josefina Richard, después Apple y después Marlene Pozo. No sé si así que se llama Apple. Que se identifique, por favor, Apple. Ok, muy bien, Josefina. Sí, yo entiendo que al igual que nosotros en estos días, la salvación individual, ella hubiese cargado con su consecuencia y Adán se hubiese salvado, muy cerca de lo que opina el hermano Tilio, porque ella fue la que pecó y a Adán fue que le dieron el mandato. Por eso entiendo que él, todavía yo me iba un poquito más lejos, si él como tuvo miedo y se escondió y se hubiese confesado, quizá el Señor le hubiese perdonado, pero eh, ella hubiese tenido su consecuencia y Adán no. Muy bien, muy bien, muy bueno. Gloria a Dios. Vamos a ver, Apple. Apple, danos tu Yo le nombre. bendiga. Johanny Aquino, que tengo dificultad con mi teléfono. Ok, Manaquino, ok. Bueno, yo entiendo de que a quien Dios le dio la responsabilidad y le dijo fue Adán. Y por eso la serpiente se aprovechó de que ella que la vio ahí, como ella estaba ociosa y ilusa, ella se aprovechó de eso. Entonces, ¿dónde andaba Adán? ¿Qué estaba haciendo? Porque a él fue que le dieron la orden. Y es tanto así que ella comió, ella vio que el fruto era bueno y agradable, ella escuchó a la serpiente, pero también se la comió. Y ella le dio a él. Y cuando ella le dio a él, que él comió, ahí se le abrieron los ojos. Entonces, él, bueno, él tiene mucha culpa, él tuvo mucha culpa porque a quien Dios le dio la responsabilidad y el mandato fue a él. Ok, muy bien. Gloria a Dios. Marlene. Sí, amén. La pregunta que usted hizo, pastor, es que ¿qué hubiese hecho Dios en caso de que Adán no hubiese mordido la fruta, verdad? Yo Correcto, pienso, correcto. yo pienso que independientemente de que Adán, a quien Dios le dio la responsabilidad fue Adán, como dicen los demás hermanos, yo pienso que Dios pudo haber sacado en su justicia a Eva con todo y serpiente, la saca del Edén y hace otra. Si le tiene que hacer otra ayuda idónea, como coincido con el hermano Otilio en esa parte, si él tiene que hacerle otra, se la hace. Pero si Adán se hubiese cohibido de comer la fruta, pero es como yo siempre digo, la serpiente no obligó a Eva a comerse la fruta, ella no se la puso en la boca, ella de su propia voluntad la agarró y la comió. Y asimismo entonces
fue y se la dio a Adán, y Adán de su propia voluntad también comió. Pero si Adán en su defecto hubiera dicho no, yo no voy a comer de esa fruta, allá usted con su desobediencia, pues Dios en su justicia, ¿verdad? Especulaciones. Hubiera sacado, ok, a Sí, Eva sí. y a la serpiente, la saca del Edén, y si tiene que hacer otra serpiente, o si hubiera hecho otro animal en vez de la serpiente, pero Dios es justo y es soberano, y Él todo lo puede hacer. Esa es mi posición, ¿verdad? Que Dios hubiera sacado a Eva, la serpiente, y hubiese entonces o sacado otra costilla a Adán, o hacerla del polvo también, o lo que él quisiera, pero le iba a hacer otra. Digo yo, ¿verdad? Am- Gloria a Dios, gloria a Dios. Amado, Muy bueno, estamos ahí. Pastor amado. Santana, sí. Bendiga a todos. Dios les Ajá, bendiga, Carlos. pastor. Sí, pastor. Bueno, como Dios es un Dios santo, ¿Y dónde están las manitas que se levantan? Dios es un Dios santo, y siempre Él tiene una dirección y sabe para dónde va. Entonces, desde el principio, Dios quería que ellos se multiplicaran. Eh, si Eva fuese la única que hubiese pecado, Dios nunca iba a mezclar lo santo con lo profano, porque Adán seguiría siendo santo. El que se seguiría pareciendo a Dios sería Adán. Ya Eva ahí habría perdido la semejanza y todos los privilegios. De manera que no entiendo que no iba a haber ninguna unión entre ellos dos, y mucho menos el Señor no iba a permitir que descendiera nada de Eva, no iba a permitir que fuera Eva la que concibiera las generaciones ¿verdad? La descendencia. Entonces creo igual que entonces algo Dios haría con Eva, que no sé, porque podría mover en la acción de Dios, en la forma en cómo Dios accionó cuando determinó erradicar la generación pecadora y levantar a través de Noé otra nueva. Entonces creo que a Eva, a la misma serpiente, le hubiese parecido, le hubiese sucedido igual. Entonces Dios lo que haría es que cambiaría ese estirpe, o por así decirlo, o esa clase de mujer, y entonces le daría algo mejor a Adán. Pero seguimos en que eso es una especulación, ¿verdad? Porque al final, pues, lo que sucedió fue lo que sucedió. No sé si me di a entender. Amén, amén. Yo lo que quiero es ponerlo a pensar, eso es, estamos ahí. Pero va muy bien, me están dando muchos tips ustedes a mí. Yo estoy escribiendo aquí, tomando un par de notas. Quiero escuchar a Otilio otra vez y luego nuestro hermano José Prado Jiménez, después de Otilio. Adelante, Otilio. Bien, es la esposa de Otilio. Estamos aquí. Ok, ok. Adelante, mi amada. También como estamos ya en esta conjetura, me quedo analizando y digo, puede ser que hubiera unas conversaciones ya anteriores entre Eva y la serpiente, ya que al parecer había confianza entre ellas conversar. También hay otra cosa que uno se puede preguntar: ¿dónde estaba Buen Adán punto. Me gustó, buen punto. durante el tiempo que duró esta conversación entre ellas? O sea, son preguntas que uno se hace, ya que Buen punto, mi consideramos, amado. ¿verdad?, que Adán era responsable. O sea, mi esposo es responsable de que yo luche por mi salvación, aunque la salvación es individual. Sí, pero él es cabeza del hogar, él es responsable. Siempre él dice eso, él dice, yo soy responsable por mi familia. Entonces, ¿dónde estaba Adán cuando pasó esto? Alaba. Muy bien. José Prado, vi a Rulani también y a Josefina, y ahí pasamos a otro nivel. Adelante. Abre el micrófono, Prado. No te oigo.
¿Dónde está Ludi para que te ayude? Busca el microfonito que está en rojo. Bueno, en lo que tú lo encuentras, vamos a ver a Josefina. Síguelo buscando. Amén, amén. Yo difiero un poco con lo que es que Adán fue responsable con lo que Eva hizo, dejó de hacer. La responsabilidad de él entró cuando él mismo desobedeció, porque él conocía la verdad también de que no debió de comer esa fruta. Creo que también él debió de hablar y exponerlo al Señor y expresarle lo que hizo su mujer. Entiendo que ya Eva tenía una confianza y ahí en ese momento todo estaba bien. O sea, cuando entra la duda, creo que el único que podía aclararle eso era el Señor y hablarle y decirle, porque cuando él lo estaba llamando se veía que el Señor hablaba también con ellos. Entonces, él debió de aprovechar y explicarle al Señor lo que estaba pasando. Y yo sé que Eva iba a tener sus consecuencias independientemente. Yo me apego a que Eva tenía que tener sus consecuencias por su pecado como hoy en día. La salvación es individual. Y la tuvo. Aunque después al final vamos a ver si es verdad que la salvación es individual. Pero antes de seguir, es bueno que sepamos que la salvación es personal, pero no individual. Personal, como persona, nosotros necesitamos ser salvos. Yo debo preocuparme por mi salvación personal, pero no es individual. No es O sea, individual porque necesitamos congregarnos. No es individual porque la palabra de Dios dice que lo que esforcemos a otros a entrar. Si fuera individual, me salvo yo y me importo del otro. o sea, la palabra correcta es personal. Gracias por la corrección. Personal, correcto. La salvación es personal. Gracias por la corrección. Muy bien, muy bien. Pastor, La mayoría siempre decimos eso, que es, que es individual, pero lo correcto es personal, ¿ok? Porque el Señor quiere que nosotros nos congreguemos, nos ayudemos, nos esforcemos unos a otros, y si fuera individual, pues entonces sálvate tú y el otro que, ¿me entiendes? Pero es importante que sepamos eso. Puntualizaciones. Bien, ¿alguien más quería, antes de cerrar ahí? Y Prado no ha encontrado el micrófono todavía. yo quería aportar algo, Pastor. Adelante, Eh, Katy. sí, y es que, como bien decía el Pastor Santana hace un momentito, ya el Señor sabía lo que iba a pasar y ya todo estaba escrito, como usted lo dijo al principio de la clase. Sin embargo, es una decisión de que cada uno tomó de desobedecer el mandato que había recibido del Creador. Eh, entonces, no veo justo que se diga que Adán era responsable de lo que Eva hizo porque Eva tomó su decisión, pero él también la secundó cuando también probó, pudiendo haberse detenido, esperar al padre y decir lo que había acontecido. Entonces, creo que ambos tienen su parte de responsabilidad y por eso aconteció todo lo que ya conocemos. Algo que debemos tomar en cuenta es ¿a quién se le dio la orden? ¿Se le dio a Adán o se le dio a Eva? ¿Estaba Eva ahí cuando Dios le dijo que no comiera de ese árbol? ¿Quién le dijo a Eva lo que Dios había dicho? Me gustaría decir algo. Adán. Adán. Fue ¿Ok? Adán. Entonces, quien tenía la responsabilidad era el caballero Adán. Claro, ¿Ok? es así. Y por eso el Señor lo demandó. Pero ahora hay algo muy importante, que creo que Marlene quiere decir algo, pero hay algo muy importante que me gustó, que creo que fue la misma Marlene que lo dijo, que Eva comió porque quiso. Otra persona dijo, no fue una sola conversación. Hubo
Un hubo roce ahí. un roce, hubo una camaradería entre ellos, sí. Había, la serpiente ganó confianza Sí, la persuadió con y la ella cedió. persuadió. Y de hecho, la palabra Disculpa de que Dios lo dice interrumpa. así. Disculpa que Ah, interrumpa, pero aquí bromeábamos la pastora y yo, que qué estaba haciendo Eva en lo que el pobre Adán estaba labrando la tierra, ¿eh? Sentada por ahí hablando con la serpiente todos los días. ya tú sabes, Y ¿ok? Adán la tenía descuidada. Y dice que ella lo tomó, y eso también es una enseñanza para nosotros hoy, porque cuando nosotros pecamos, nosotros decimos, el diablo me engañó. Se fueron. Lo Estamos que aquí. pasa es que es más Están fácil aquí. excusarse, pastor, que reconocer. Es mejor Ok. así, uno mismo autoexcusarse. En vez de decir, yo lo La, hice, la, yo lo tomé, yo lo hice. y la Biblia dice que cuando pecamos, pecamos por nuestra propia concupiscencia, que somos arrastrados. Nos dejamos arrastrar. Tomamos la decisión. Nos envuelve, el pecado nos envuelve, nos lleva a dudar de Dios y caemos en este tipo de actitudes que nos apartan de la santidad de Dios. Marlene, y si Prado consiguió el micrófono, me deja saber. Sí, pastor, mire, mi opinión va en eso mismo que usted acaba de decir. La Biblia dice en Santiago que nosotros no pecamos porque queremos, que Dios no tienta a nadie a pecar. Dios no le puso la fruta ahí a propósito, miren, como una tentación. No, nosotros somos seducidos por lo que nos gusta. Y como dijo la hermana hace un momento, se ve que Eva, o se nota, o podríamos especular, que Eva ya tenía un jueguito con la serpiente. O sea, quién sabe si se veían a cierta hora del día, quién sabe si Eva se compaseaba por ahí en los ratos que la serpiente estaba, o viceversa. Y ella estaba, digamos, hace tiempo ya saboreando la fruta sin antes comerla. Cuando la serpiente le habla, entonces, es ahí que ella se siente atraída. Wow, mira, sí, qué buena, qué rica. Pero no fue, digo yo, en ese mismo momento, toma, la serpiente se la dio y cómetela. No, se ve que había un jueguito de hace días y un como usted dijo, se estaban compaseando, se estaban mirando. Y entonces ella cayó en la tentación. No fue que ni siquiera el mismo diablo fue que la entró en la tentación, fue que ella permitió, ella le dio el permiso de ella misma de caer en la tentación. O sea, el que cae en tentación, el que cae en pecado, no es ni que porque el diablo fue que me engañó, ni que porque tú me empujaste, ni que usted pecó porque usted quiso. Porque ni siquiera la misma serpiente obligó a Eva que se comiera la fruta. Fue ella de su propio deseo, de su propia concupiscencia, del deseo de probar lo que Dios había dicho que no le pusiera la mano. Entonces, por eso fue que ella cayó en el error. No fue que la empujó el diablo, ni que porque Adán no estaba ahí, ni que porque no, ella fue porque ella quiso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Bueno, José Prado Jiménez ya consiguió el micrófono. A ver, ¿me oyen? Sí, te oímos. Bueno. Y luego estamos haciendo un ejercicio, ¿verdad? Porque realmente yo no creo que Dios haga la cosa al azar. Nosotros los seres humanos tenemos siempre un plan B y hasta un plan C, pero sabiendo que Dios es sabio, que Dios conoce el futuro. No conocía a Dios que esa caída venía, porque todo lo que he oído y hasta ahora hemos oído, está dentro de una lógica humana, pero dentro de lo que Dios es, no conocía a Dios esa caída, no sabía que alguna debilidad había en el hombre al darle ese libre albedrío
y que él iba a hacer muy mal uso de ese libre albedrío. Bueno, eso nos llevaría a nosotros a, a decir entonces que la creación de Dios fue imperfecta. Que la creación de Dios fue imperfecta, que Adán no fue perfecto. Bueno, la creación puede ser perfecta, pero usted sabe que hubo pecado. Es correcto. Y ese libre albedrío, porque la imperfección llega a nosotros como consecuencia del pecado. Lo que he llegado a pensar. Por ese mal uso del libre albedrío, que todavía lo usamos bien mal, bastante mal. He llegado a pensar, ¿verdad? Dios nos dio la capacidad de poder ver el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Pero si solamente estamos en luz, ¿cómo podemos conocer las tinieblas? Es así. Entonces, el Señor nos da la oportunidad, nos crea en el ambiente donde nosotros podemos ejercitar nuestra voluntad, donde podemos ejercitar nuestro dominio propio, donde podemos ejercitar a lo que se le ha llamado, que a algunos no les gusta llamarlo así, libre albedrío. Dios nos creó con esa capacidad, pero si nos pone en un lugar donde todo lo que nos rodea es bueno, ¿cómo yo puedo entender que tengo la capacidad para rechazar lo malo si todo lo que yo conozco es bueno? Aquí en los Estados Unidos, ustedes quizás han escuchado de unas familias, le llaman los Amish. Son una familia menonitas, son religiosas. Además de ser religiosas, ellos no usan celular, no tienen internet, no tienen electricidad, viven como en los años allá con leña, no usan vehículos de gasolina, andan todavía en su carreta, a lo que le decían la diligencia. Pero cuando sus jóvenes cumplen la mayoría de edad, le dan la oportunidad de que ellos vayan al mundo. Le dicen, váyanse allá afuera, consíganse un celular, consíganse todo, vean el mundo y ustedes decidan. Si deciden por ese mundo, no tienen familia. Si deciden por ese mundo, están desheredados, no van a tener herencia aquí. Pero le dan la oportunidad de que ellos vean. Muchos, o no voy a decir muchos, pocos quizás se quedan afuera. Muchos deciden por regresar al clan, a su familia, ¿ok? Pero probaron, tuvieron la oportunidad de ver, tuvieron la oportunidad de estar expuesto, esa es la palabra, no probar exactamente, sino estar expuesto. Dios creó al hombre para estar expuesto al mal, y al estar expuesto al mal, pues como Dios también sabía que existía la posibilidad de que el hombre fallara. Lamentablemente, el hombre falló. Pero entonces, por la exposición, por estar expuesto a. Entonces, varón, usted me da razón, porque es lo que yo digo. Yo sabía que eso podía venir. Porque si usted me expone al peligro, lo más seguro es que yo sufra algún rasguño. No, porque por ejemplo, nosotros tenemos la opción, Prado, tú sabes, de enviar a nuestros muchachos a las universidades de aquí, de este país, Estados Unidos y Norteamérica. Y sabemos todo lo que hay y todo lo que ocurre. Nuestros muchachos van a estar expuestos allá afuera, pero no significa que todos nuestros muchachos que van vienen dañados de allá, pero estuvieron expuestos.
Pero Entonces, estuvieron expuestos. ¿Me entonces entiendes? cabe la pregunta, ¿dónde está el germen del mal? Ahí comenzó. Entonces, el mal está en el mismo hombre, pero ¿cómo Ahí llegó? comenzó. Ahí comenzó. Porque ahí está, hay otra cosa que podemos irnos más atrás. Satanás, que es la fuente del mal, él estuvo frente a Dios. Él estuvo en ¿cómo diríamos? En la esfera limpia, pura, donde está Dios. Sí. ¿Cómo entonces se generó maldad en él? Ok, tú no estabas Es algo un poco... al principio, porque al principio hablábamos un poquito de eso, de las conjeturas que habían, de que si Luzbel estuvo en el cielo o estuvo en el Edén. Que si en la presencia de Dios allá, en el cielo pleno, se podía gestar el mal. Ok, tengo dos manos más levantadas. El pastor Lamí, que quiero oírte, mijo. Luego Otilio y Priscila. Okay. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga más. Yo escuchaba ahorita a una hermana hablar de concupiscencia, que Eva fue arrastrada por su concupiscencia. Pero si Adán y Eva eran perfectos, pienso que todavía no estaba obrando en ellos la concupiscencia. La concupiscencia vinieron después de la caída, ¿verdad? Después del pecado. En cuanto a al debate original de que si Eva hubiese, si Adán no hubiese caído también en la tentación, ¿qué hubiese hecho Dios? Bueno, yo mismo no sé. Yo ahí yo no especulo porque ya ahí no sabría qué hubiese hecho Dios. Pero también me corroboro con lo que hablaba el obispo, decía el obispo, acerca de que cómo si, por ejemplo, un ángel, un querubín como Satanás, estuvo en el cielo donde todo era perfecto, donde todo era la luz, él también pues fue afectado por la desobediencia. Yo creo que el obispo nos abunde un poco más acerca de eso. Como si Eva todavía siendo perfecta y Adán siendo perfecto, pues tuvieron el deseo de desobediencia. Bien, les decía que estuvieron expuestos a la luz y las tinieblas y tenían voluntad propia que pudieron decidir. La concupiscencia se gesta en el primer momento que la primera pareja comienza a dudar de Dios. Ahí se crea la concupiscencia. Esa duda de lo que Dios le dijo, creada por Satanás a Eva y a Adán, gestó entonces que ellos dudaran de Dios y por ende eso desencadenara en la desobediencia. Y ahí comienza ya el castigo de lo que es la concupiscencia. Quiero escuchar a Utilio y a Priscila para luego entonces que debatamos un poco acerca de las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias ahora de la caída? ¿Cuál fue la consecuencia para Adán, para Eva y para todo la humanidad? ¿Ok? Así que vamos a escuchar a Otilio. Ok. Tenemos que hablar, porque aquí hay un punto que es importante y tenemos que tener esto claro en esta noche. El hombre en sí no podía tener una semilla del mal. Antes de la caída, ni el hombre ni Satanás
podía tener en sí mismo una semilla del mal. ¿Por qué? Porque en Dios no hay pecado, obispo. En Dios no hay maldad. Ahora, el origen del mal es un misterio. Y de una forma u otra, a nosotros no nos ha sido dada para nosotros poder entender de dónde viene el mal, porque no fue creado, porque la palabra establece que eran sanos, santos, inocentes, perfectos, hasta que en ellos se encontró maldad. Entonces, nosotros tenemos que analizar algo. En el hombre no había esa semilla del mal, ni tampoco en Satanás. Ahora, ¿de dónde viene el mal? ¿Cómo se produce el mal? Que ese es el punto que ha sido una gran discusión, y hasta donde nosotros tenemos entendido, el mal es un misterio. ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? Es un misterio, porque Dios no creó al hombre con maldad, porque Dios Dios hizo una creación fuera del pecado, libre de ese tipo de problemas, obispo. Adelante, buen aporte, Otilio, muy bueno, muy bueno. Hermana Priscila. Gloria a Dios, sí. Yo apoyo la posición de mi hermano Tilio en esa parte, de que Dios nos hizo libres de pecado, pero expuestos al pecado. Eso es lo que le da la razón al obispo y lo que le da sentido a toda la creación en sí, que era lo que decíamos la semana pasada, que debatíamos que por qué, entonces permitimos, ¿verdad? Y le dimos reconocimiento, Dios le dio reconocimiento a eso en los cielos, ¿verdad? Al reino espiritual, porque para todo, como todo, es necesario. Era necesario que estuviéramos expuestos, entiendo yo, ¿verdad? El pensamiento de Priscila, que estuviéramos expuestos al mal para poder poner en práctica esos aspectos de Dios que decimos tener de Él, el reconocimiento del bien y del mal, y todas esas cosas que nos hacen ser semejantes a Dios. No podrían ponerse por obra si viviéramos en un mundo sin mal. Varón. Gloria a Dios. Bueno. Varón. Dígame, siervo. Varón, una última intervención, varón. Dele, dele. Hello. Adelante. Adelante, Prado. ¿Me autoriza? Sí, sí. Sí. Mira, hermano. Mi hermana expone que la pareja estaba expuesta al mal. Pero ¿a cuál mal? Porque es que no existía el mal. Usted no puede estar expuesto a un ambiente que no existe. El asunto, yo estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Tilly. Yo creo que esas son de las cosas que Dios la va a mantener oculta y no nos la va a decir hasta que su voluntad quiera aclararnos, darnos luz sobre eso. Porque realmente el asunto ese no está oscuro, ese está oscurísimo. Ese está oscurísimo, porque si todo estaba bien, es una creación de un ser perfecto. Lo que crea es perfecto. Entonces, ¿a qué mal está expuesto? No hay expuesto. Exponerse a una influencia que no existe. No. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano Tilio. Por eso, sí, Dani. No sé, pero es que todo tiene como relación de la creación del mundo, porque dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y la tierra estaba sobre la faz del abismo. Entonces todo tiene como relación con eso, de dónde viene la maldad, de dónde viene algo, porque desde un principio de la creación había un abismo, algo se movía, algo se estaba manifestado ahí. Sí, recordamos, ¿verdad?, que hablábamos de las instrumentaciones que se aplicaban para estos términos del principio de Génesis 1:1.
pero está muy Sí. interesante el debate. Qué bueno que los piqué, los puse a pensar y a hablar. Qué bueno, gloria a Dios. Tengo dos manos más levantadas y vamos a tres, que no puedo dejar a Johnny fuera. Y entramos a las consecuencias para que después no me digan, pastor, nos vamos tarde, usted nos manda a acostar tarde. No. Ok, Lucía. Vamos, Lucía. Lucía Domingo y luego el profeta Johnny. Bueno, Pastor Ben. Analizando yo, sabemos que Satanás fue lanzado por, por haber querido igualarse. El objetivo de él es que nosotros caigamos, que nosotros no lleguemos, que nosotros no cumplamos lo que Dios quiere. Entonces yo lo que analizo, él empezó desde ahí entonces, desde Eva y Adán. Acuérdate que lo de Luzbel fue en otra esfera del mundo espiritual y probablemente, no digo probablemente, fue antes de la aparición de Adán y Eva o concomitantemente. Entonces, la gran pregunta es, ¿y quién puso maldad en Luzbel? Si también Luzbel fue un ser creado. Por eso aplaudo el análisis que ha hecho nuestro pastor Otilio y corroborado por nuestro hermano Prado, de que es un misterio. El origen del mal, no el mal en sí, sino el origen del mal. ¿Cómo se origina el mal? ¿Cómo se origina la maldad en la esfera de lo creado por Dios, por un Dios santo, un Dios sublime, un Dios esencial que no admite corrupción, que no admite cosa dañada, y de repente aparece el mal? Dice que hasta que en las contrataciones de Luzbel, en sus contrataciones, ahí se halló su maldad y fue identificada su maldad y fue condenado. ¿Ok? Y ahí podríamos decir, podríamos marcar, por así decirlo, quizás el origen del mal, pero hay un origen más profundo, porque tenemos que irnos a la creación de Luzbel. ¿Cómo fue creado? Todo lo que sucedió el día de su creación. ¿Ok? Pero vamos a seguir más para adelante, mis hijos. Domingo. Amén, que el Señor les bendiga a todos en esta noche. Amén. Bueno, ya el hermano estuvo mencionando algo que fue lo que pasó por mi mente y el pastor pues aclaró un poquito, pero yo también me estaba yendo por la corriente de la hermana porque me puse a pensar en lo que habla el Nuevo Testamento acerca de la serpiente antigua y que parece como que Satanás había influenciado la serpiente según estaba yo analizando. Y pensé, bueno, como la serpiente estaba tratando de seducirla y convencerla, parece que el mismo Satanás tenía el plan de que ellos desobedecieran a Dios y utilizó la serpiente para eso. Entonces, aunque ellos fueron personas que fueron creados sin maldad, pero había un tercero que estaba tratando de torcer lo que Dios ya había establecido. Y eso era lo que yo pensaba, bueno, a través de la serpiente, pues la mujer fue seducida y engañada, y así pues ella pues también sedujo al hombre. Eso analizaba yo Amén. en las Muy bien, conversaciones. muy bueno. Gloria a Dios. Profeta. Ujú. Ujú. Ujú.
Ujú. Amén. Perfecto, profeta. Muy bueno. Gloria al nombre del Señor. Bien, para yo concluir esta noche, mis amados, me gusta darle clase a ustedes, me gusta compartir con ustedes. Ustedes son gente buena. Hay algunos que están calladitos, pero voy a comenzar a apoyarlos y a llamarlos por sus nombres que están ahí, porque queremos también por lo menos escuchar su voz. Consecuencias, consecuencias. Oye, viene Dios y llama a Adán, ¿dónde tú estás? Adán, ¿dónde tú estás? Ya conocemos la historia, voy a parafrasearla para que podamos adelantar. Y, y Adán le dice, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué te escondiste, chicos? Si nosotros hablamos todo el tiempo. Porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Comimos del árbol. Aquí viene la cosa. ¿Y quién te dio? Aquí viene la cadena. Y Adán fue fuerte. Porque cuando Dios comenzó a buscar un culpable, Adán infiere en que el culpable es Dios. Pastor, ¿cómo así? Claro. Dice, la mujer, no se quedó ahí. Debió quedarse la mujer, Eva, por lo dice, la mujer que tú me diste. En otras palabras, si tú no me la das, yo no como. La mujer que tú me diste me dio y yo comí. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Y la serpiente no sé para dónde corrió o a quién acusó. Entonces viene Dios y comienza a darle sus consecuencias a cada uno. Y la consecuencia comienza con la serpiente. Le dice, te vas a arrastrar, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces el versículo 15, que es la promesa madre, como decimos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese texto tiene su profundidad teológica, su promesa, el evangelio en miniatura. Ahí está la promesa de nuestra redención, la gracia. Yo bendigo y respeto con todo amor y toda honestidad a lo que aprendimos, porque yo aprendí por muchos años lo que se llamó las dispensaciones, ¿verdad? Y regularmente la mayoría de todos los pentecostales pues somos dispensacionalistas. Una dispensación en la que Dios se mostró, en la que Dios habló de una manera, luego, oiga esto, el plan de Dios falla y Dios busca otra manera y vuelve otra vez, el plan de Dios falla y busca otra manera y después el plan falla y busca otra manera. Entonces, hasta llegar a lo que hemos dicho que es la dispensación de la gracia. Entonces, yo pienso que desde un principio, la dispensación que el Señor habló, la dispensación que el Señor abrió, fue una dispensación de gracia. Como que me estoy adelantando. Porque en este texto del capítulo 15, el Señor, antes de proferir juicio en contra de la mujer y en contra de la tierra, da una promesa de redención, da una promesa de liberación, da un descargo a la humanidad, da un refrigerio
da gracia. Por eso viste más adelante, viste al hombre, a la mujer. Más adelante escoge a Noé, no porque era bueno, sino porque halló gracia. Escoge a Abraham, no porque era bueno, porque halló gracia. Y todo lo que va manifestándose a través de toda la historia es por gracia. A Moisés lo coge por gracia, a Jacob el ladronazo por gracia. Y todo lo que él hace es una manifestación de gracia. Te recuerdo, te escogió a ti por gracia. Nada bueno hizo usted y nada bueno hay en ti. Nada bueno hay en mí. Solo su gracia, su favor inmerecido. No hay aquello que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Jesús lo hizo todo para que podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Bueno, no me voy a inspirar ni voy a predicar, pero recordemos eso. Desde Génesis, Apocalipsis, hay una sola dispensación, hay una sola estructura, hay un solo mensaje. El hombre redimido por la gracia de Dios, por la salvación de Dios. Por eso podemos ver a Cristo en Génesis, lo podemos ver en Éxodo, lo podemos ver en Levítico, lo podemos ver en Número, en Deuteronomio, lo podemos ver en los libros históricos, en el trato de Dios con los reyes, lo podemos ver en todo. Hay una manifestación de Jesús, hay una manifestación de Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, porque la redención, la gracia ha sido manifestada en él. Y eso es profundo. Eso no es tan chiquito, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir, mis amados, porque le dije que ya nos vamos. A la mujer le digo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esas fueron las consecuencias para la mujer. Multiplicación de los dolores en gran manera en sus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque como que la generación de ahora y el diablo astuto ha querido cambiar eso, ¿verdad? Tú sabes, y hacer ciertas cosas, ciertos cruces con ciertos movimientos de liberación y demás, que es un pleito contra Dios. Eso es un pleito contra Dios. Pero no voy a entrar ahí. Y el versículo 17, algo que me sorprende, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y caldos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Maldijo Dios al hombre? Bueno, dijo Johnny que para él no. ¿Alguien más? Otilio dice que sí. Sí, claro que sí. ¿Dónde lo maldijo? ¿Cómo lo maldijo? Dice que por tu causa comerá espinos. Entonces está. Vamos a ver, vamos a ver. Es solamente es una simple lectura que hay que hacer. Es una simple lectura y hay una razón teológica para eso. Rosa, yo creo que quería hablar, Rosa. No te vayas, mija. Dime, Rosa. No creo que haya maldecido al hombre, no, pero porque dice que Dios nos ama por lo que no ama el pecado, no ama la desobediencia. ¿Dónde dice eso?
Bueno, dice que Dios nos ¿verdad? Nos creó a nosotros, ¿verdad? No nos maldijo. O sea, no maldijo el hombre, Ok, sino la desobediencia que él tuvo. ok. Muy bien. No lo Claro. dice aquí, no dice que maldijo al hombre, no dice la tierra. Aleluya. Ya yo me quiero acostar, ¿eh? Vamos a ver. Mano Prado. Sí. Varón, ¿y qué mayor maldición que despojarlo de todos los privilegios y ponerlo a vivir con dolor? Si usted maldice la habitación donde yo estoy, donde duermo, donde hago mi vida, entonces yo por vía de consecuencia soy maldito. Si maldijo la tierra donde el hombre iba a habitar, entonces el hombre fue maldito. El que luego hubiera reivindicaciones, redención, como sabemos que la hubo, es otra cosa, pero en ese momento lo maldijo. Pastor. Ajá. Génesis 3, Ajá. 17 dice lo siguiente. Ajá. Y Léalo al al hombre paso. dijo. Léalo al Sí, paso. sí. ¿Y hasta dónde? Completo, dice. No, Y al hombre. completito. Hasta donde tú le ibas a leer, dale. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, ¿A con quién dolor maldijo? a la tierra. Dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y de ahí arrancó hasta el 24, diciendo todas las consecuencias de esa desobediencia. Muy bien. De la maldición de la tierra. Sí. Mano Johnny. Aleluya. Ajá. Consecuencia. Exactamente. Que no tenía. Amén. Y que la adquirió por eso. Excelente. Exacto. Amén, amén. Excelente, mijo. Una palabrita. Maldecir al hombre se maldecía a Dios mismo. Amén. Claro. Gloria a Dios. Amén, es así. Podemos interpretar que lo que Dios verdaderamente hizo fue imponerle un castigo. ¿Ok? De que hubo consecuencias, las hubo, no es que no. Pero el texto Me está solidarizo clarísimo. con eso, me solidarizo con la explicación del hermano. Amén. Entonces, hermano, la muerte no es una maldición, es una consecuencia. Es consecuencia. Claro, del pecado. Sí, es una consecuencia. Pastor. Es el precio que tuvimos que pagar. Es una lectura simple. Esto no hay que complicarse. Es una lectura simple. Pastor. Génesis 3:17. ¿Quién más? ¿O no? Otilio, dime, mijo. Sí, lo que nosotros tenemos que ver es algo aquí, que es lo que yo estoy analizando en el texto. Ajá. Es cierto que el hombre, de una forma directa, no fue maldecido en un contexto, pero en el otro sí, porque al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Es la gracia. Ajá. Y si aquí hay gracia, significa que había maldición. Si hay gracia, significa que Dios le está dando al hombre una oportunidad. Y cuando nosotros observamos que el hombre se está vistiendo a sí mismo, que el hombre está buscando una propia justificación por su pecado, y Dios dice, no, tú no lo puedes hacer.
Dios le puso una vestidura. Entonces, ¿qué yo estoy viendo? Que el hombre, por causa del pecado, fue maldito, pero intervino la gracia. Al intervenir la gracia, el hombre escapa de la maldición, aunque él no lo sabe, pero las escrituras sí lo revelan. Ese es el contexto en el que yo explico que si hoy no hay maldito, es por causa de Cristo. Aquí todo el tiempo nosotros tenemos que tener aquí a la persona y a la figura de Cristo. Gracias, porque de lo contrario, todo el hombre iba a ser tirado al infierno, iba a ser maldecido. Lo que pasa es que la gracia lo redime en Cristo. Eso es lo que debemos de ver y eso es lo que yo veo en ese contexto, pastor. Muy bueno, muy bueno. Dios redime al hombre. Todo lo que el hombre consigue en Malagueta, ¿cómo fue? Todo lo que Los el hombre, micrófonos, hermano gloria a Bilio, Dios. está abierto. Ok. Todo lo que el hombre alcanza en detrimento, todo lo que el hombre alcanza en detrimento del pecado, todo lo que el hombre, mire, no hubo una cosa más, una consecuencia, porque yo quiero que usted entienda esto, consecuencias para el hombre. El hermano Prado decía que tu habitación te sacan de tu lugar de confort, pero sobre todo se rompe la comunión que el hombre tenía con Dios. Esa comunión, esa estrecha comunión, esa estrecha relación, automáticamente, y a lo mejor el diablo dijo, ustedes no se murieron, tú ves, se lo dije que no se iban a morir. A lo mejor le dijo a Eva, tú ves que tú comiste y no te moriste, hasta que estuvieron frente al Padre y se dieron cuenta de las grandes consecuencias que ellos obtuvieron para su vida y por ende que nos tocó también a cada uno de nosotros. El mensaje es que Dios nos redime, Dios nos rescató. ¿Y qué vino a hacer Cristo? A restablecer la imagen del Padre en cada uno de nosotros. Esa imagen dañada, esa imagen diluida. ¿Qué diluye la imagen de Dios en el hombre? El pecado. El pecado diluye la imagen de Dios en el hombre. Y Cristo vino a restablecer la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Así que luego encontramos, después de todo esto, a un hombre sufrido, vestido, llega las enfermedades, los dolores, comienzan a procrear, a tener hijos, y aquí aparece el famoso Caín y Abel. Entonces vamos a tratar de la próxima semana ver un poco, yo tengo que adelantar, de Caín y Abel, y vamos a ver también parte del diluvio. Y si Dios nos ayuda y ustedes no hablan mucho y yo no los provoco tanto, vamos a ver si comenzamos a hablar de Abraham. ¿Ok? Así que me gusta compartir con ustedes, que ustedes puedan pensar, analizar, preguntarle al texto, preguntarle a la Biblia, y lean el capítulo 4, hagan preguntas, saquen interrogantes. Si tienen alguna pregunta de la lectura, me la pueden enviar antes por WhatsApp, en el chat del seminario, y así podemos tener también careos y poder ir agilizando la ruta para llegar al próximo lunes. Así que ha sido un privilegio, un honor servirle a ustedes
y poder compartir en el estudio de la palabra del Señor. Les entusiasmo a que sigamos hacia adelante, no se me rindan. Yo ya estoy orando para una gran graduación que vamos a hacer en la República Dominicana con todos ustedes. Amén. Así que vamos hacia adelante, firme, y que el Señor les bendiga a todos en esta preciosa noche. Y espero que hayamos aprendido algo y que siempre tomen sus notas de lo que discutimos en este lugar. Dios les bendiga, abran su